Para el domingo 22 de febrero de 2026, la lectura la tomamos de la carta a los Romanos, capítulo 12, los dos primeros versículos. Se lee así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Roma, les dice a los hermanos que les ruega por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que deben tener. Y podríamos decir que era algo puntual para la iglesia en Roma, y lo fue en su momento. Solo que el autor de esta carta a los romanos no fue Pablo. Pablo fue el escriba, aquel que prestó sus manos para escribir las cartas. Pero el autor de esta carta, así como de toda la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. Y el destinatario no era solamente la iglesia en Roma, sino que la iglesia del Dios vivo y verdadero. Así que esta expresión que se dirigió hacia la iglesia en Roma, también se dirige hacia ti y a mí en este día presente. Y la exhortación es la misma, que por las misericordias de Dios presentemos nosotros nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y llama la atención porque el sacrificio que se hacía de los corderos, los bueyes, los machos cabríos, era quitándoles la vida. Se presentaban vivos delante del Señor y allí se sacrificaban. Pero el Señor no quiere que nosotros muramos. El Señor no quiere la muerte del impío, no. Él quiere que reconsideremos nuestros caminos y que vivamos para siempre. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa palabra sacrificio significa ofrenda. Que sea nuestro cuerpo una ofrenda para Dios. Porque cuando referimos la palabra ofrenda, por lo general llega a nuestro pensamiento algo material, algo físico o dinero que se lleva al templo. Pero mi Señor está diciéndonos que nuestro cuerpo debe ser la ofrenda para Dios. Y si es una ofrenda para el Dios santo, 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 debe ser presentado de esa manera, en santidad, y que sea agradable a Dios. Ahora, ¿cómo presento mi cuerpo como una ofrenda para Dios? Primero, el texto dice sacrificio vivo, es decir, en acción. Y si notas, después de los evangelios sigue un libro el cual se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y son las obras que el Espíritu Santo hizo a través de ellos. Es decir, los puso en acción. Cuando el Espíritu Santo llega al individuo, no le permite quedarse manicruzado o sentado, quieto, no, nos pone en acción. Y es lo que el Señor está diciendo en esta palabra, que presentemos nuestros cuerpos como una ofrenda viva, santo y agradable a Dios. Una ofrenda en acción que produzca reacciones. Porque cuando tú y yo accionamos, los que están a nuestro alrededor reaccionan. Algunos para bien y otros para mal, pero reaccionan, no se quedan quietos. Y es lo que el Señor nos llama, a que vivamos su santidad. Porque santidad no significa quedarnos quietos sin hacer nada. Santidad significa vivir para Dios. Que nos movamos, claro, que vayamos al colegio, a la universidad, al trabajo, por supuesto que sí. Pero que presentemos nuestra vida en santidad. Que reconozcamos nuestra posición en Cristo y que de esa manera vivamos. Para que podamos ser agradables a Dios. El versículo 1 termina diciendo que eso es nuestro culto racional.
Porque a veces decimos, voy para el culto, cuando me dirijo hacia el templo a un servicio para Dios. Y el culto para Dios no se limita a las cuatro paredes. No se limita a la liturgia que se realiza en cuatro paredes una, dos o tres veces por semana. Nuestro culto racional para Dios es una vida real vivida en santidad y agradable a Dios. Continúa el texto en el versículo 2 con la exhortación a que no nos conformemos a este siglo. Están pasando muchas cosas que el mundo lo da por algo natural, por algo correcto. Pero no es natural ni tampoco es correcto mucho de lo que está pasando. Y el Señor nos llama la atención a que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que no sigamos la corriente de este siglo, de este mundo, sino que vayamos como el salmón, contra la corriente. Aún cuando el río va hacia abajo, el salmón va hacia arriba, mostrándonos de que sí se puede nadar contra la corriente. Realmente se puede hacer un esfuerzo más, porque el Señor, recuerda, nos creó a su imagen y semejanza. Somos capaces de ir en contra de la corriente. Somos capaces de seguir lo que dice el Señor en su palabra. Podemos nosotros vivir de manera santa y agradable al Señor si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, para que de esa manera renueve nuestro entendimiento. También dice el texto que de esa manera podremos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Aquella voluntad que siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque en ocasiones lo que Dios pide no nos parezca bueno en el momento, o que no nos parezca agradable, o que no nos parezca perfecto. Hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas que no son agradables para nosotros. Pero recuerda, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, aunque en el momento parezca que no. No te limites, no te enfrasques a mirar lo que tienes frente a la nariz solamente. Mira más allá, proyéctate, mira lo que está ocurriendo, lo que el Señor quita de tu vida o lo que el Señor trae a tu vida. ¿Qué va a hacer para tu futuro? Porque dice la palabra del Señor de que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, porque Él es el buen Padre, nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados, les invito en el nombre de mi Señor Jesucristo a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que mi Señor y Salvador Jesucristo continúen bendiciendo tu vida, y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.